Profeta Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vino y leche. Este capítulo es de los que más me gustan del profeta Isaías, porque habla de una exhortación, de un llamado a todas las gentes, a todos los pueblos, al pueblo de Israel obviamente, pero a todas las naciones. Le habla a todos los sedientos. Yo acabo de tomar ahorita un sorbito de agua y ya tengo sed otra vez. ¿De qué agua están hablando la palabra bendita del Señor? ¿De qué sed está hablando? De la sed espiritual, de la sed que el alma demanda una llenura. Somos nosotros hechos a imagen de Dios, no a semejanza. La semejanza la tuvo Adán sin pecado, pero esa semejanza la perdió por desobediencia. Solamente somos a imagen de Dios y somos hechos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu de vida que Dios nos da nos permite vivir. Inhalen aire, por favor. Es el espíritu de vida el que permite que nos mantengamos vivos. Y también tenemos alma, de la cual antes de la caída Adán estaba lleno en su alma, pleno completamente. Viene la caída, viene la desobediencia en el jardín del Edén, son lanzados, expulsados de Edén y viene el quebrantamiento, viene la separación de Dios. Y esa alma queda totalmente vacía. Pero mi Señor Dios, en su amor, en su misericordia, ¿verdad? En Génesis 3:15 nos manda una promesa, una profecía de que la simiente de la mujer iba a darle en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y esa simiente de la mujer es Cristo Jesús, que le iba a dar a la simiente de la serpiente en la cabeza. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo se dio eso? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, la simiente de Eva, a lo largo de las generaciones, ¿verdad?, llegando hasta Cristo, le da en la cabeza a la simiente de la serpiente, y todo aquel que recibe a Cristo como único Señor y suficiente Salvador de sus vidas, y empieza una comunión con Dios, una comunión con Cristo, esa alma que anda buscando en este mundo por todos lados, ¿verdad?, en doctrinas, en filosofías, en religiones, pero que no llena. Pero todo aquel que acude a estas aguas, ¿verdad?, esos sedientos de plenitud en su vida, si acuden a la agua correcta, serán saciados completamente. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses que estamos completos
en Cristo Jesús. Cuando llegamos a los pies de Cristo y empezamos a caminar en su palabra, a caminar en Él, va empezando a llenarse esa alma. Va empezando a quitarse de nosotros toda influencia del mundo, toda doctrina, toda filosofía, toda creencia que nosotros teníamos en el mundo. La va tumbando la palabra, la va tumbando el Señor. Y poco a poco nos va llenando el alma hasta llegar a la plenitud. De tal manera que el mundo ya no nos interesa. Nos interesa nada más lo espiritual, lo que tiene que ver con Dios y su amado Hijo Jesucristo. Lo demás viene por añadidura, como dice la palabra en Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Todo será añadido. Muchos tergiversan esa palabra diciendo, bueno, ya me van a venir abundancia de esto, abundancia del otro. No. Leyendo el contexto del capítulo 11 nos dice que no nos va a faltar ni techo, ni comida, ni alimento, ni vestido, ni calzado. Pero siempre y cuando tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y aquí Isaías está haciendo un llamado a todos esos sedientos espirituales. ¿Habrá en el mundo sedientos espirituales? Demasiados, ¿verdad? Demasiados. Entonces nos está llamando a todos ellos, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vino y leche. Primero habla de los sedientos, a todos los sedientos, hace un llamado y les pide que vengan a las aguas. ¿Pero qué aguas? Porque hay aguas engañosas, hay aguas corrompidas, hay aguas estancadas. Pero ¿a qué agua? ¿De qué agua está hablando aquí la palabra de Dios? Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Primero me quiero detener un poquito en esas aguas. Venid a las aguas. En Jeremías capítulo 2, vamos para allá, es un libro más para adelante. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13, dice nuestro Señor en su santísima palabra. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Jehová, fuente de agua viva. ¿Quién es el único que da fuente de agua viva? Dios, por medio de su Hijo amado Jesucristo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua, Imagínense, cuando nosotros el Señor puso la obra de instalarnos en este hermoso lugar que nos ha dado, no había cisterna. Se tuvo que hacer la cisterna en el patio trasero y bueno, se trajo un tinaco enorme de esos de Rotoplas de 2.200 litros. Se hizo un hoyo grande, pero imagínense que ese tinaco se hubiera fracturado, se hubiera roto y no nos hubiéramos dado cuenta. Al momento de estar llenándose ese tinaco, pues nunca se iba a llenar, A lo mejor sí podíamos tener agua uno que otro día, pero a lo mejor otro día no tenemos agua, no se llena ese tinaco. Aquí mi Señor Dios le habla a su pueblo y le dice que lo han dejado a Él y que se han dedicado a cavar cisternas rotas. O sea, que han depositado su fe y su confianza a ídolos paganos.
a ídolos de otras naciones que no te van a dar ningún beneficio, que no te va a dar ninguna satisfacción. A veces, de todos modos, entre la comunidad cristiana tenemos a Dios y tenemos a Cristo en nuestra vida. ¿Qué más queremos, verdad? Con el Señor todo lo podemos. Pero aún así, de que somos cristianos, estamos cavando cisternas rotas. Estamos dedicando nuestra vida no a edificar sobre una cisterna firme que me garantiza seguridad y plenitud de mi vida, sino que estoy desviando mi atención del que debe de tenerla, que es Cristo, y yo estoy cavando una cisterna rota en mi vida, apoyándome en doctrinas, en filosofías, en el mismo mundo que te jala, que te demanda que tengas y tengas y tengas y tengas. Pero que en el Señor a lo mejor eso es peligroso para ti, porque eso te puede alejar de Él, alejar de su amor. Por eso el Señor en Proverbios 3 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Si mis veredas son sinuosas, si mis veredas son muy prolongadas, el Señor va a enderezar tus veredas. Pero si te fías del Señor de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El pueblo de Israel estaba cavando cisternas rotas y se lo demanda. Me han dejado a mí, dice la palabra, manantial de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas. Como cristianos no debemos de voltear ni a derecha ni a izquierda, sino al frente, al centro. Como dice Pablo en Filipenses: prosigo al blanco. Ahí se refiere Pablo como a un blanco de algo que está ahí firme, seguro, recto, que no va a tender ni para un lado ni para el otro. Prosigo al blanco, dice, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no me desvíe yo ni a derecha ni a izquierda, sino que mi vista completamente en el Señor. ¿Sí? Esas aguas de las que habla la palabra son las aguas del Señor, las aguas que Él da, las aguas de vida, como lo dice Juan 7. Vamos a Juan 7, por favor. Juan capítulo 7. Versículo 37. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: en el último y gran día de la fiesta, era la fiesta de los tabernáculos, el último día que se celebraba era el octavo día, ¿sí? El octavo día. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. Esto concuerda con lo que dice Isaías, ¿verdad? A los sedientos, a los sedientos. Si alguno tiene sed, venga a mí, dice el Señor. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. De su interior, ¿verdad? ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo con esto? Cuando uno recibe al Señor como su Salvador y bendito y único Redentor, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros, ¿verdad? Y se convierte el Espíritu Santo en nosotros en una fuente. Ustedes han visto fuentes en diferentes partes, en los parques, la fuerza con la que sale el agua
de esa fuente, ¿verdad? Que limpia, que purifica, que erosiona. Así es el Espíritu Santo en nosotros. Es una fuente que sale para vida eterna. No es una fuente de agua reciclada, no es una fuente de agua estancada, no. Es una fuente de agua que me limpia, que me purifica, que me redarguye de pecado. Dice la palabra en Juan 16 que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo dice que el que cree en Él, ¿verdad? El que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo, al final de la tribulación, cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, el que va a transformar este cuerpo de carne que se corrompe, que se avejenta, que se enferma, el Espíritu Santo va a transformarnos en el cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién quiere tener ese cuerpo? Amén. Amén. Yo lo deseo con todo mi corazón. Y a veces cuando estoy hasta en el baño bañándome, me veo la mano, ahí está más arrugada cada día. Pero pronto va a cambiar, pronto se va a transformar, pronto será este cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo. ¿No les da alegría? A mí me da mucha alegría. Para allá vamos. Y para eso estamos aquí. Para que el Espíritu Santo en nosotros vaya día a día cambiándonos, restaurándonos, ayudándonos a dejar el mundo, ayudándonos a dejar el mundial. No, pero todavía el mundial no se acaba, ¿verdad? El 19 de julio. Me refiero al mundo, ¿sí? Regresemos a Isaías 55, por favor. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Cómo está eso? ¿Por qué dice eso Isaías? Primero te dice que vengas y compres. Pues para comprar hay que traer dinero, hay que pagar, ¿no? Dice, venid a las aguas y los que no tienen dinero, pero si no tengo dinero, ¿cómo voy a comprar las cosas? Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí en la esquina hay una tienda. Ahorita terminando el culto le voy a pedir a mi hermano Jorge que vaya y que le pida unos refrescos al de la tienda, pero que no trae dinero, se los va a traer así. ¿Lo van a dejar? ¿O vamos a tener que ir por él a la Dele? Si no tengo dinero, ¿cómo voy a comprar? Ahora aquí nos dice la palabra, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vayan a la tienda y digan, oiga, ¿sabe qué? Vengo a comprar vino y leche, por favor. ¿Cómo que vino y leche? Qué extraña combinación, ¿verdad? Obviamente habla espiritualmente aquí la palabra. El vino en el Antiguo Testamento habla de gozo, del gozo. En Proverbios sobre todo habla del gozo, el vino. Y la leche, el alimento espiritual. El alimento espiritual. En Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, por favor, 2:2.
Primera de Pedro 2:2. Amén, hermanos. Desead, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a escudriñar este versículo. Primero nos pide Pedro que deseemos. Para crecer en la palabra de Dios tienes que desear crecer. Porque si tú ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, pero dices, pues ya, ahí me quedo. A veces voy a la iglesia, a veces no voy, no leo la palabra, a veces oro, a veces no oro. No estás deseando realmente tu crecimiento espiritual, tu restauración en el Señor. Para crecer en el Señor hay que desearlo con todo su corazón, si no el Espíritu Santo no hace la obra en nosotros. Dios no te va a decir, bueno, pues ahora a fuerza te voy a hacer que crezcas en mí. No, lo tiene que desear uno con todo su corazón. Por eso aquí dice Pedro, desead. Y desead como niños recién nacidos. Un niño recién nacido necesita de leche, la leche materna. Y al menos yo creo que aquí todos recibieron leche materna, salvo alguna excepción por ahí. Pero yo los veo fuertes y sanos a todos, ¿no? Creciditos, unos más que otros. Pero todos nos alimentamos físicamente de la leche. Y crecimos físicamente. La leche espiritual de la que habla aquí la palabra es que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, me puedo yo parar aquí, predicar la palabra, pero puedo yo manipularla, tergiversar la palabra, hablarles de pura abundancia material. No por nada sonó mucho lo de los apóstoles de la prosperidad, ¿verdad? Mis hermanos, ya traen su chequecito, listo. Se les va a multiplicar, ¿eh? Tengamos cuidado de eso, de la leche espiritual adulterada. A Dios lo que le interesa es tu crecimiento y tu prosperidad, pero no material, espiritual. Espiritual. Como dice 2 Corintios capítulo 4, que Él quiere que nosotros seamos a imagen de Cristo. Que día a día, ¿verdad?, seamos transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que tengamos una prosperidad, pero espiritual, no material. Y aquí, a eso se refiere Pedro. Ya vean desde cuándo Pedro estaba escribiendo que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada. Quiere decir que hace 2000 años, en el primer siglo, ya existían falsos predicadores. Judaizantes que quieren obligarte a circuncidarte, que te obligan a querer celebrar las bodas, las obras de la ley, las fiestas judías. Me voy a traer a partir de la siguiente semana mi talid y aquí me voy a poner a hablar en hebreo. Esa es leche espiritual no adulterada. ¿Cómo no me van a engañar? ¿Cómo yo sé que lo que estoy predicando y lo que están oyendo es la verdad? Aquí está la Biblia
Y ustedes en casa deben de tener el conocimiento, escudriñar las Escrituras para que no me los engañen. Y si deseamos como niños espirituales la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación, miren la intención de la palabra de Dios. Deseemos como niños la leche espiritual no adulterada, o sea, la pura palabra de Dios, sin meterle tradición, sin meterle magisterio, porque así mi Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ¿verdad? Por vuestras tradiciones habéis invalidado la ley. Los fariseos le habían metido mandamientos de hombre a la palabra, como un ritual para lavar los vasos, ¿verdad? Lo dicen los evangelios sinópticos. Rituales para comer. Pero eso, ¿dónde está en la ley? ¿Dónde está en la Torá? No dice la Torá absolutamente nada de eso. Pero Cristo Jesús nuestro Señor se los demanda y les dice, por vuestra tradición habéis invalidado el mandamiento. Dentro del cristianismo hay ramificaciones donde adulteran la palabra. Le meten tradición y magisterio, ¿verdad? Mandamientos de hombre. No, esta es la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis en tus negocios, en tus empresas, no, ¿verdad? Para que por ella crezcáis para salvación. Para que nos salvemos. Para que cuando venga Cristo Jesús por su iglesia, no nos quedemos, sino nos vayamos con Él en el glorioso evento del arrebatamiento. A eso se refiere la Escritura. Luego dice Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que has participado de las bendiciones en tu vida, de la paz, del gozo, del reposo que el Señor está dispuesto a dar. Si has participado y has gustado de la benignidad del Señor, que es su provisión, la paz, el gozo, el reposo del Señor, ¿verdad? Entonces, vas bien, por buen camino. Regresemos a Isaías, por favor. Nuevamente, versículo 1, a todos los sedientos espirituales, ¿verdad? Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Insisto, si no tengo dinero, ¿cómo voy a comprar? Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. El vino representa en el Antiguo Testamento el gozo. Y la leche, la palabra de Dios. Si yo escudriño la Escritura, si yo leo la palabra diariamente, si yo oro al Señor diariamente, si yo escucho alabanzas, si yo diario estoy en comunión con el Señor, voy a obtener de Él su vino. ¿Y cuál es el vino? El gozo. Y es algo maravilloso. Es una bendición en este mundo atribulado vivir en paz, vivir en el gozo del Señor, vivir en su reposo diariamente. Es una bendición. Yo quiero de ese pan, yo quiero de ese vino, yo quiero de esa leche, pero no tengo dinero. ¿Cómo voy a ir a la tienda y lo voy a comprar? Pues es que ya lo compraron por ti. Ya lo compraron. Alguien se adelantó y dijo, yo quiero que todos reciban el vino y la leche.
yo quiero que todos reciban de tu provisión, Señor mío. ¿Quién compró? ¿Quién compró por anticipado para que nosotros tengamos vino y leche? Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo ya está condenado. ¿O no hay una maldición desde el principio puesta de Dios en Adán? Puesta en la ley. Deuteronomio capítulo 28 dice que todo aquel que no haga todas las cosas escritas en esta ley recibe una maldición. Por eso Cristo vino a vivir y cumplir con la ley. El único ser humano que cumplió la ley fue Cristo. Había una maldición en cuanto a la ley y Cristo vino a cumplir la ley. ¿Para qué? Para deshacer esa maldición que había sobre el ser humano, pero algunos allá afuera creen que pues es que Dios es bueno y al final todos van a pasar al reino de Dios. Al final todos, como Dios es tan bueno, se va a arrepentir de todos y todo mundo va a pasar a salvación. No dice eso la Escritura. La Escritura en Hebreos dice que está estipulado para el ser humano que viva una sola vez y después de esto, el juicio. O sea que hay un juicio. Hay un juicio que viene. Entonces, como dicen allá afuera, pues es que todas las religiones son buenas y todas te llevan a Dios. Mentira también del diablo. Si todas las religiones son buenas y todas te van a llevar a Dios, entonces ¿para qué Dios envió a su Hijo? En propiciación por mis pecados. No. Cristo dijo, yo soy el que voy a comprar para que tengan vino y leche. Por eso dice el Señor que todos los que no tienen dinero vengan y compren. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Cristo Jesús dijo, yo ya lo compré por ustedes en la cruz del Calvario. Derramando mi sangre en mis manos, derramando mi sangre en los pies, aguantando latigazos, aguantando laceraciones. Le mesaron la barba, dice la palabra. Por amor a nosotros, hermanos. Por amor a nosotros. Y todo aquel que da ese paso de fe y lo recibe a Jesús como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, Dios Padre le da la potestad de ser hecho su hijo y pasa de criatura de Dios a hijo de Dios. ¿Y qué creen? Recibe una herencia. Porque creen que se llama Nuevo Testamento. Nada más porque así se le ocurrió a Dios. O Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto habla de Cristo, pero en figura, de todo lo que hizo Dios para redimir a la humanidad, de cómo Dios hizo un pueblo, de cómo Dios, por medio de un hombre llamado Abraham, creó una nación, para que miles de años después viniera, por medio del linaje de Judá, Jesucristo. Pero todo lo escrito en el Antiguo Testamento es figura de Cristo. Habla de Cristo entre líneas y en profecía. Ya el Nuevo Testamento, pues obviamente habla de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo y de la gracia
O sea, del favor de Dios que tiene para con los hombres, ya hecha una realidad. Como dice Juan, capítulo 1, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron dadas por medio de Jesucristo. Porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida para vida eterna y salvación. Así es de que el que no ha ido a la tienda y ha comprado vino y leche, apúntense por favor y compren vino y leche, pero sin precio. Imagínense que ustedes ya tengan crédito ahí en la tienda y llegan, oiga, ¿saben qué? Que ahí en Luisa 57 me mandaron por esto. Y el tendero dice, está bien, llévate todo lo que quieras, ya está pagada la deuda. Ya está pagada la deuda, hermanos. Mi deuda, mi pecado, mi ruindad, ya la pagó el Señor. Y desde hace 20 y tantos años empezó mi caminar en mi nueva vida. En mi nueva vida. Y es hermoso. Muchos de aquí ya me conocieron como yo era, ¿verdad? Ahí platíquenles a los que no me conocieron así. ¿Cómo era yo? Aquí hay un testimonio de que Jesús está obrando en mi vida. Y en la de todos nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Se pregunta Isaías. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Con grosura. ¿Por qué compramos o por qué la gente compra en lo que no es pan? Hay pan de mentira, ¿eh? Y hay pan de verdad. ¿Quién es el pan de verdad? Cristo Jesús. Dice nuestro Señor, igual en el Evangelio de Juan, yo soy el pan de vida. El que en mí cree no tendrá hambre. Y el que en mí tiene sed no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. Y hay pan mentiroso. Mucho pan mentiroso. Abunda el pan mentiroso en este mundo. ¿Quién se ha dedicado a infundir, a dar ese pan a lo largo de los siglos a este mundo? Satanás, inventando religiones. Ya desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ya había anticristos que desviaban la palabra, que desacreditaban la Trinidad bendita de Dios. Los agnósticos del primer siglo demeritaban la doctrina de que Cristo y Dios son uno solo. De que Cristo es Dios hecho carne. Ya desde el primer siglo. Ahora imagínense 21 siglos. Satanás comenzó como serpiente antigua, lo dice Apocalipsis capítulo 12. ¿Y cómo va a terminar? Como dragón. Imagínense de una serpiente ahí chiquitita, ahí en el jardín del Edén, engañando a Eva. Pero después de 20 siglos, ¿en qué se está convirtiendo? En dragón. ¿Cuánto ha crecido, verdad? Su maldad y su engaño. Apocalipsis 12 también dice que Satanás engaña al mundo entero. Con todas sus doctrinas, con todas sus filosofías, con todas sus religiones, para desviarte del verdadero camino que es Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, cuidado con ese pan de mentira. Es más, hasta dentro del mismo cristianismo hay pan de mentira. Yo se los he dicho, menos YouTube,
más Biblia. El engaño en las redes sociales está tremendo, impresionante. Esos apóstoles de la prosperidad que nada más te andan endulzando el oído para que obtengas más. Guillermo Maldonado, Cash Luna, el mismo Dante Gebel, que se está promoviendo para presidente de Argentina, Joel Austin, todos esos son apóstoles de la prosperidad, engañadores, y muchos más. Conforme vas estudiando la palabra, más vas detectando sus engaños. Por eso yo les digo, más Biblia, menos YouTube. Y menos películas, porque luego me dicen, no, es que vi esta película cristiana, mi hermano pastor. No. Me voy a edificar con una película cristiana. Así es de que compremos pan, pero el verdadero pan. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente. Vean cómo lo dice. Oídme atentamente. Bien, ensancha tu oído, ensancha tu oreja. Oídme atentamente y comed el bien. ¿Quién te da el bien? ¿Quién es el único que te da el bien? Dios, por medio de Cristo. Y comed el bien y se deleitará. Si tú comes de Dios, si tú comes de Cristo, tu alma se va a deleitar, dice la palabra. Y se deleitará vuestra alma. O sea, vas a tener la llenura del Espíritu Santo y tu alma va a ser llena completamente, gobernada por el Espíritu Santo. Y se deleitará tu alma con grosura, hablando de los sacrificios que se hacían en el altar del holocausto. Los que hemos estado en el Instituto Bíblico, viendo el tabernáculo, vimos el altar del holocausto como figura de Cristo. Y cómo a Dios la grosura para Él es de gran deleite. De esa manera, ¿verdad? Si comemos el pan de verdad, el pan que es Cristo, se deleitará mi alma, como la grosura del altar del holocausto. Como el deleite que Dios tiene cuando se hacían esos sacrificios en el altar del holocausto, se quemaba al animal, pero se degollaba primero, se quitaban las piezas, se lavaban, se apartaba la sangre para la expiación. Y Dios les decía, apártenme la grosura, y esa me la van a quemar aparte. Y dice la Escritura que subía ese aroma en olor fragante a Dios. De la misma manera, si comemos de este pan, ¿verdad? Nuestra alma se deleitará con grosura. Versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Estén atentos, muy atentos. A YouTube, a Netflix, atentos a Él, ¿verdad? Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Y de verdad, como dice Juan 10:10, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Yo vengo a que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quién dice amén a eso? Y no nada más la vida que nos espera. Ya desde aquí, tu alma va a estar completamente llena de Él. Y vas a aprender. Dios te va a enseñar a aprender a vivir abundantemente en este mundo. En este mundo. ¿Ustedes creen que Juan el apóstol, exiliado, arrumbado ahí en la isla de Patmos como prisionero, ¿verdad? No tenía su alma
plena en el Señor. Pablo, en las cartas paulinas que estaba en la cárcel escribiendo el libro de Filipenses, no se respira en esa carta gozo, reposo. Pero pastor estaba en la cárcel. ¿Y qué tiene? Él estaba libre en el Señor. Y hay muchos que viven en Cristo, pero todavía siguen esclavizados. Soltémonos al Señor. Demos ese paso de fe y digámosle al Señor, Señor mío, te entrego mi vida. Haz con ella lo que tú quieras, Señor. Porque yo creo en ti. Y yo creo que vas a hacer en mi vida maravillas. Maravillas. Y el Señor te va a enseñar a vivir en esa vida en abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Ese pacto eterno, ¿verdad? En Salmo 89, vamos a Salmo 89. Ahí viene un salmo de David en el cual Dios establece pacto eterno con él, pero no nada más con él, con su descendencia. Salmo 89, versículo 3. Hice pacto con mi escogido, dice la palabra. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. ¿Quién habla aquí? Dios Padre, ¿verdad? Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por algunas generaciones. Por todas las generaciones. Ahora en el versículo 29, 28 de este mismo capítulo 89 de Salmos. 89, 28, para siempre le conservaré mi misericordia. Qué hermosura de palabra. Para siempre. Y así como le dice a David, para siempre conservaré mi misericordia contigo, así lo dice para con todos nosotros. Para siempre conservaré mi misericordia con ustedes y gracia sobre gracia. O sea, una abundante mano de bendición diariamente en tu vida. ¡Wow! ¿Qué pan de mentira promete eso? ¿Qué pan de mentira asegura eso? Ninguno. Solo el pan de verdad, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Para siempre le conservaré mi misericordia, le está hablando a David, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Esta descendencia de la que habla el versículo 29 somos nosotros. Pondré mi descendencia para siempre, porque obviamente a través de David, ¿verdad?, viene el Mesías. Y por fe en el Mesías, nosotros recibimos también las misericordias firmes a David. Como lo dice Isaías 55 nuevamente. Regresemos allá. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. ¿Y de qué manera mi Señor Dios tuvo misericordia de David?
Tremendo, tremendo. Primero lo anduvieron persiguiendo sus enemigos, los amonitas, los filisteos. El rey Saúl le tuvo envidia, lo anduvo persiguiendo. Imagínense todo el aparato gubernamental de un reino persiguiendo a una sola persona. Bueno, tenía 400 soldados o voluntarios con David que la seguían. Y jamás lo pudo matar Saúl. Cometió el error David de ser adúltero y de matar al ofendido. Y Dios lo perdonó. Pero hubo consecuencia. Obviamente hubo consecuencia. Su familia a partir de ese momento, incestos, golpes de estado, asesinato, ¿verdad? Pero aún así hubo misericordias firmes a David. Porque David reconocía su pecado, le pedía perdón a Dios. Su corazón de David era conforme al corazón de Dios, lleno de misericordia. Entonces, de estas misericordias firmes de las que habla la palabra, ¿verdad? Nos habla también el Señor para con nosotros. Las misericordias firmes a David, si inclinamos nuestro oído y acudimos al Señor, va a vivir nuestra alma, dice el versículo 3. ¿Y va a ser el Señor con nosotros? Pacto eterno. Y ya lo hizo, por fe. Cada quien, cuando recibe a Cristo como único Señor y suficiente Salvador de su vida, Dios Padre le da su pacto eterno. Las misericordias firmes. No se va a retractar Dios. Van a ser firmes su misericordia para con el que le busca y el que le ama. Y el que le ama. Regresemos a Isaías 55, por favor. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones, hablando de David, que lo dio por testigo a los pueblos, ¿verdad? Porque cuando estuvo el reino de David, fue la época más gloriosa de Israel. David y Salomón fue la época más esplendorosa. Todos los reinos estuvieron subyugados a David, a Salomón. Por eso dice la Escritura que mi Señor Dios lo dio por testigo de que hay un solo Dios verdadero. Jehová de los ejércitos es su nombre. En medio de naciones donde el paganismo existía de par a par, mi Señor Dios da por testigo a David para que las naciones se den cuenta de que hay un solo Dios. Yahvé Sebaot es su nombre. Yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Todavía estamos a tiempo de buscarlo. Todavía estamos a tiempo de encontrarlo. Busquémoslo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No hay ningún pecado que Dios no nos perdone. Ninguno. Salvo la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Todo tipo de pecado es perdonable.
A veces el enemigo hace su obra y te hace sentir el más indigno de todos los hombres. Y por eso no acudes al Señor. Por eso no das ese paso, ese salto de fe. Pero si tú te acercas al Señor, le pides perdón y regresas a Él, Él te renueva, Él te restaura, Él te ayuda a salir adelante. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En 1 Corintios 6, vamos a 1 Corintios 6, por favor. Versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Quién nos lavó? ¿Quién nos lavó de esta lista de pecados? Cristo Jesús y su sangre bendita que derramó en la cruz del Calvario. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. La palabra santo significa que Dios te aparta para Él, ¿verdad? La palabra santo viene del griego hagios, que significa sagrado, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado. ¿Consagrado a quién? A Dios. O sea que te aparta a Dios para Él. Ya somos hagios, hermanos. No me vayan a ver feo, oiga, pastor, se oye fea esa palabra, ¿por qué hagio? ¿Qué es eso de hagio, pastor? Santo, sagrado, vean lo que somos. Moralmente sin culpa, consagrados ¿a quién? A Dios. Estamos estudiando en el Instituto Bíblico Apocalipsis, estamos empezando Apocalipsis nuevamente, y la Escritura en Apocalipsis 1 nos dice que somos sacerdotes reales de Dios. Sacerdotes reales de Dios. ¿Sí? Entonces, vean lo que somos. Sacerdote de Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz verdadera. O sea que hay luces falsas, ¿verdad? Que aparentan algo, pero no son nada. Regresemos a Isaías 55, por favor. Dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
A veces suceden cosas en la vida, en nuestra vida, que no podemos entender por qué pasan esas cosas. ¿Por qué suceden? Por ejemplo, yo llevo 20 años viviendo en el lugar en donde estoy viviendo. Y a cada rato ya los conciertos que hay enfrente, ¿verdad? Pues molestan. Yo soy de sueño ligero, entonces imagínense. Me pongo tapones para no escuchar el bullicio después de los conciertos. Y yo le digo al Señor, Señor mío, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? No sé si vieron ustedes a las dos personas que estaban ahí, que se tuvieron que ir, yo creo, porque no aguanta la hermana Feli a estar mucho tiempo sentada. Ella es vecina de donde yo vivo. Ella se cayó en la calle y estuvo muy mala. Y yo le pedí al Señor que me ayudara a predicarle la palabra del Señor a ella. Y el Señor me abrió la puerta. No me abrió la puerta, me abrió el zaguán para subir a predicarle. Ya son hijos de Dios. Ya son hijos de Dios. Ya en todo el edificio saben que yo soy cristiano y soy pastor. Tengo una obra ahí, hermanos. Tengo una obra ahí, no nada más en el edificio, ya por todas las calles. Estoy trabajando. Es mi misión. Y la de todos ustedes. Porque nuestro Señor nos dice que seamos testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que tenemos que predicar la palabra con nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestra ciudad. Y ya después al final me voy de misionero a China. ¿Verdad? Pero algunos empiezan al revés, ¿verdad? Primero con China y su familia está, pero... Entonces el Señor me ha hecho ver eso, que tengo que aprender a obedecer primero, porque ya desde cuando me hubiera salido de ahí. Y es una prueba de fe y de constancia. Pero yo tengo una obra ahí, tengo que dar yo testimonio ahí. También vino en los bautizos, vino Judith, otra vecina. Oyó la palabra de Dios. O sea, hay obra. Hay obra. Y el Señor me está enseñando a ser paciente. ¿Verdad? ¿Por qué digo todo esto? Porque mis pensamientos no son igual que sus pensamientos. Yo le digo, oye, Señor mío, por favor. Pero no, jamás me he atrevido a decirle, what happened with you? No, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nada más que hay algunos que no me gusta, Señor. Tengo 13 años como pastor cristiano evangélico. En el 2013 me ordené como pastor cristiano. Mi esposa era mi novia. Cuando yo deseé con todo mi corazón ser pastor. Y yo en mi corazón siempre dije, ¿qué es lo peor que te puede pasar si le entregas completamente tu vida a Cristo? ¿Te va a ir mal? No te va a ir mal, porque debes de confiar completamente y plenamente en Dios, de que Él está haciendo su obra en ti. Entonces yo le dije al Señor, Señor mío, yo quiero el pastorado, ayúdame. Y me ayudó. Y aquí estoy, y sigo aprendiendo. Y el Señor me está enseñando y me está
dando palabra. Y es hermoso vivir así. A Mateo, vean el ejemplo de Mateo. Nuestro Señor Jesucristo andaba por las calles y le dijo a Mateo, ven, sígueme. Recaudador de impuestos. Y el estándar de un recaudador de impuestos en aquel tiempo era high class. Mateo renunció a todo lo que tuvo por seguirle al Señor. ¿Le faltó agua a Mateo? ¿Le faltó algo? Dios lo sustentó. Dios lo sustentó. Pero vienen las críticas, viene la sociedad y agarra y... Le importó a Mateo. Oye, Mateo, ¿qué te pasa? Pues si tú... Pablo mismo dice que si le importara lo que el mundo dijese, no sería siervo de Dios. ¿Tiene un precio? Sí, el Señor sí lo tiene. Y Él no nos engañó. Aquí está escrito. Él no nos engañó. Hay que seguirlo con todo nuestro corazón y veamos sus maravillas. Y si están pasando cosas que no puedes entender en tu vida, pues el Señor está obrando, aunque tú no lo creas. Tú nada más ponte a orar y sigue en comunión con Él. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra del Señor en tu vida va a prosperar, va a germinar, va a hacer maravillas el Señor en tu vida. Nada más hay que dejar que el Señor, ¿verdad? Bueno, más bien que nuestro corazón no esté blindado, sino que esté completamente receptivo a la palabra bendita de Dios. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Qué quiere decir este versículo? Primero que nada, en la exégesis, la palabra de Dios es como el agua que rocía la montaña, la chupa la tierra y produce árboles que den fruto. De la misma manera, la palabra de Dios va a hacer efecto en nuestra vida. En lugar de la zarza es un arbusto espinoso. ¿No se han encontrado con gente espinosa en la vida? Oh, hijo. Que critican, que murmuran, que hablan mal de los demás y a ti ya te contaminó. La gente tóxica, ¿verdad? En lugar de la zarza, ¿verdad? Que así podemos o pudimos haber sido muchos de nosotros. En lugar de la zarza crecerá ciprés. El ciprés es un árbol medicinal que te cura, que te levanta, que te quita la enfermedad. La palabra de Dios en mi vida va a hacer eso en mí. Me va a quitar lo tóxico y me va a hacer de bendición para los demás. Para los demás. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga, ¿quieren saber
que es la ortiga, es una planta verde con pelos que libera sustancia ácida que inflama la piel. Hay gente que con lo que saca de la boca puede hasta marchitar esa planta. Sí, así hay gente. Y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. ¿Qué es el arrayán? Un antiséptico y desinfectante, también algo que hace bien para los demás. O sea, ¿qué quiere decir aquí la palabra? Que la palabra de Dios, así como cae en las montañas, en los bosques y provoca que haya plantas y árboles que den fruto para beneficio de los demás, así la palabra de Dios en nuestra vida va a provocar, va a hacer que yo, que era una persona tóxica, que maldecía, que decía groserías, que decía de todo, el Señor me va a convertir en algo de bendición para los demás. ¿Lo puede hacer el Señor? Bendito sea el Señor. Por medio de su Santo y bendito Espíritu, el Señor nos restaura, nos va a quitando todo ese mojo del mundo que tenemos, ¿verdad? Dice el Señor, para terminar nuevamente, en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Este versículo en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así: donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. El mirto, ¿verdad?, provoca en la gente que su visión sea mejor, sea fortalecida. Entonces, ¿qué va a provocar la ortiga? En vez de la ortiga, el mirto, que tengamos una visión perfecta de las cosas de Dios en nuestra vida. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. ¿Por qué le darán gran honra al nombre del Señor? Porque está haciendo en ti una imagen de su Hijo. Entonces la gente te va a ver y te va a decir, ¿qué tienes? Estás diferente, ya no tomas, ya no fumas. ¿Qué te ha pasado? Entonces ahí dices, es que tengo un amigo que está haciendo que yo sea de esa manera, que me está reconstruyendo, que me está formando en... ¿Quién es ese amigo? Cristo Jesús, mi Señor. Me está haciendo la imagen de su Hijo bendito. Por eso en la Nueva Traducción Viviente dice, estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque está restaurando tu vida. Está restaurando tu ser, tu alma. Y brillarás con tu luz. Porque brillamos con nuestra luz, ¿verdad? No brillamos con nuestra luz propia. Brillamos con la luz de Cristo Jesús en nuestra vida. Será a Jehová por nombre, o sea, lo pondrá, el nombre del Señor debemos de ponerlo en alto. Por eso que tan importante es el testimonio que demos de nuestra vida. ¿Queremos un testimonio de zarza o de ortiga? Lleno de pelos. No, tenemos que ser testimonio de ciprés, ¿verdad? Y de arrayán, que seamos de beneficio para los demás y que proclamemos que es Cristo Jesús el que me hace ser así. Será a Jehová por nombre y por señal eterna, que nunca será raída. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente dice así, serán una señal perpetua. Vean qué hermoso. El cristiano totalmente entregado al Señor y que vive en comunión con Él, es una señal perpetua del poder y del amor de Dios
en nuestras vidas. Y eso da testimonio a los demás. Hermanos, nuestro Señor nos ha hablado hermosamente el día de hoy, diciéndonos que acudamos a las aguas, no a las aguas de un agua estancada, sino a las aguas de agua corriente, que purifican nuestra vida, que restauran nuestro ser, que llenan nuestra alma del Señor. ¿Para qué? Para ser arrayán, para ser como una medicina para los demás, proclamándoles a Cristo. Ya les comenté de la hermana Feli que estuvo aquí. Cada 8 días subo a predicarle la palabra, porque ella necesita de la palabra del Señor, porque ella tuvo 2 operaciones y fueron difíciles. Entonces, seamos de bendición para los demás, busquemos esa oportunidad para ir a predicarle la palabra a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y por toda la tierra. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.